Voy a empezar, va a ser un poco complicado interactuar con mi papelógrafo y con el micro, pero Te muevo el papelógrafo, te muevo el papelógrafo, te muevo el papelógrafo. Es una pared lo que hay que mover. Vas con mueve lo que sea. Un pladur, un pladur. Vale, vale, bueno, sí, sí. Así como estaba, le vemos. Así, ahí donde estaban, te veíamos. No, espera, que te muevo. Sí, sí, no muevo la cámara. Vale. Ahí está perfecto. Como en el telecupo, venga. Perdón. Vamos a ver si no ven. Vale. Grupo 1. Grupo 1 ha estado trabajando en... Gracias, sí, así mucho mejor. Hemos estado trabajando en pensamiento evaluativo. Esa, por así decirlo, mirada con la que miramos y abordamos el objeto de la evaluación, intentando de una forma pues, sistémica y más integral diseñar y articular el proceso evaluativo en función, sobre todo del propósito en primera instancia y luego de aproximaciones evaluativas y necesidades. En realidad hay varias definiciones de pensamiento evaluativo y es verdad que hemos empezado fuerte porque ya de entrada la primera pregunta que era aterrizar el significado, ¿qué significa para ti pensamiento evaluativo? Pues bueno, no ha sido muy fácil y bueno, entre todas sí que hemos podido precisamente a partir de esa quizás confusión o no del todo conocimiento o concienciación al respecto, han surgido y han aflorado ya desde esa primera reflexión pues algunas cuestiones. Como sabéis, hemos estado trabajando con arquetipos, con personas, con perfiles, con actores, con agentes del ecosistema que eran comanditaria, evaluadora y ciudadano. Entonces, el ciudadano, nuestro vecino José, que bueno, pues es un vecino que conoce muy bien las problemáticas de su barrio, que conoce por experiencia problemas y posibles resultados que puedan dar programas que se hagan en el barrio, por ejemplo, programas, estoy inventando, pero podría ser un proyecto de intervención social, un programa de generación, lo que fuera. Se le consulta con bastante frecuencia en procesos participativos, en consulta ciudadana, etcétera, pero nunca ve ninguna devolución o muy poca, no acaba de entender cómo finalmente se utiliza pues, lo que ha ido aportando. Y cuando piensa un poco en evaluación, cómo se evalúa, cómo se estructura, qué métodos, cómo se mira, bueno, pensamiento evaluativo, José dice, ¿pensar ni qué? ¿Qué es evaluación? Es que no acaba de aterrizarla, no acaba de verla, no sabe lo que es. Y eso le genera también desconfianza, una mezcla entre desconfianza, entre desconocimiento, perdón, y desconfianza. Por la parte de la comunitaria, en realidad, pues un poco algo parecido. La comunitaria es Carmen, es una funcionaria que lleva 12 programas a la vez, que está muy presionada por la instancia de dirección, está muy presionada por dar datos siempre, vamos, siempre positivos y está preocupada también por recortes presupuestarios a su programa estrella y entonces pues tiene la tensión y la necesidad pues de tener también ella pues evaluaciones que le sirvan, que sean útiles y que cuenten por resultados positivos. Lo ve como amenaza y riesgo, también decían, ¿no? Efectivamente, pues sufre además, vive la evaluación un poco como una amenaza, está pues con sobrecarga de trabajo, envía correos a las 11 de la noche
Y entonces cuando se plantea, bueno, ¿cómo se podría evaluar? Pues a mí que me estáis contando. En realidad yo lo que quiero es pues poder hacer un buen ejercicio de auditoría, tener datos, poder responder a dirección y que pues que mi programa pues no se diga mal de él. Sobre todo, no, en esa marabunta, pues no consigue ver la función de poder tener una mirada como más amplia y sobre todo no lo ve útil. O sea, para ella es indicadores, algo más de checklist y no consigue verlo ni aterrizarlo. Y luego tenemos a Laura, que es nuestra evaluadora. Nuestra evaluadora le gustaría pues, poder tener esa tranquilidad y libertad de conocer en profundidad el objeto evaluado y también pues, escoger la aproximación más adecuada según las necesidades de la comunitaria, según las propias características de la evaluanda, pero al final está muy limitada por la escasa claridad precisamente del propósito, no acaba de entender cuál es el propósito de la comunitaria, no acaba de entender pues exactamente qué es lo que se le pide y que se le pide a la evaluación. Tiene límites de recursos, de tiempos, de dinero, entonces, bueno, pues en este caso también, al final, en muchas ocasiones acaba reduciendo un poco su evaluación a un ejercicio de rendición de cuentas y como mucho de aprendizaje. Entonces, con este panorama, la segunda pregunta que hacíamos era qué podemos hacer, qué pueden hacer, cómo los distintos actores del ecosistema pueden ayudar a nuestros amigos José, Carmen y Laura, a estos perfiles, a estos agentes, para poder usar y adoptar un pensamiento evaluativo, una mirada evaluativa en sus implementaciones, en sus ejecuciones, en la propia evaluación. Bueno, nuestro vecino José, un poco en línea con lo que decía, pues quisiera haber reconocido su conocimiento situado y su experiencia en concreto, pero sobre todo quiere que eso sirva para algo y que le expliquen qué ha pasado con la intervención, pero también que le expliquen para qué sirve la evaluación. Y eso, pues, José, claro, como su punto de interlocución es la evaluadora, pues, según él, pues es la evaluadora quien le tiene que dar todas estas explicaciones, ¿no? Hay un poco esa carga de la evaluadora que hemos visto por la mañana. Em, Nuestra comanditaria, pues, necesita formarse. En realidad le gustaría que la evaluación le sea útil, reconoce en cierto modo esa utilidad, pero necesita entender en el fondo qué es una evaluación, qué tipos de evaluación hay, qué aproximaciones, qué hay más aproximaciones. Entonces, en ese sentido, pues Carmen busca en el del ecosistema formación, podría ser un máster. Ha dicho Carmen. También necesita que sea más claro el producto de la evaluación. Entonces necesita también informes más cortos, más entendibles, más accionables. Y eso se lo pide a la evaluadora, que le dé conocimiento útil y aplicable. Y la evaluadora pues necesita muchas cosas, pero sobre todo que la evaluación pueda insertarse dentro de un proceso planificado, que sea un proceso continuo, que inicie en paralelo al proyecto y que eso le dé la posibilidad entonces de poder abordar la evaluación de una forma como más integral y más precisa respecto a lo que es el propósito y a las necesidades mismamente del encargo y de la humanitaria. Y eso se lo pide al gestor de programa, pero también hace un matiz para que se pueda crear un órgano responsable de contratación especializado, que haya presupuestos adecuados y una separación entre la financiación de la evaluación y la ejecución del proyecto. Creo que no me dejo nada, pero grupo 1, si no he recogido alguna cosa,
Todo bien, todo bien. Perfecto, el grupo 2. Sí. Vale, bueno, no tengo que presentaros otra vez a los personajes que ya todos conocemos. En este grupo hemos tratado de reflexionar acerca de qué es la transparencia, por decirlo así sencillo y una sola palabra, para estos diferentes actores. Y hemos llegado un poco a las siguientes conclusiones. Carmen, la comanditaria. Pues para ella la transparencia tiene que ver con la capacidad de dar cuenta de los resultados tangibles de los proyectos o las políticas que tiene entre manos, ¿no? Es decir, transparencia como comunicación práctica y clara de los resultados, especialmente ante los donantes. Y es que los donantes han salido como mucho en la conversación que hemos tenido, a pesar de que no terminábamos de tenerlos ahí ubicados en el ecosistema de la evaluación que hemos planteado, que para la próxima nos lo apuntamos. Y claro, el problema es que a ver, muchas veces para las personas como Carmen, para las comanditarias, la evaluación no deja de ser un paso más dentro de todo el trabajo cotidiano de la gestión de los proyectos y las políticas y no puede darle el espacio y la dedicación que le gustaría, ¿no? Entonces, ella es consciente de que la evaluación tiene un propósito de aprendizaje, pero en último término no puede darle a ese propósito la prioridad que a ella le gustaría, ¿no? Porque, bueno, al final tiene esa necesidad de rendir cuentas y de justificar que todos los recursos que se están invirtiendo en las intervenciones que ella y su organización están llevando a cabo, pues tienen unos impactos positivos, ¿no? Entonces, para Carmen, pues un poco la transparencia es eso, ¿no? Ser capaz de dar cuenta de la efectividad de- del trabajo que justifique que se siga invirtiendo en nuestros proyectos, ¿no? Luego tenemos a Laura, la evaluadora, que para ella la transparencia tiene que ver primero con la calidad de su propio trabajo y también con su propia credibilidad profesional, ¿no? Es decir, ella lo primero que necesita es que las evaluaciones que ella realiza den cuenta de una manera excepcional de la realidad que está siendo evaluada, ¿no? Por lo tanto, transparencia para ella es ser capaz de hacer una foto lo más realista y detallada posible de esa realidad, ¿no? que estudia en las evaluaciones. Esta es la primera noción de transparencia para Laura. En segundo lugar, como he dicho, la credibilidad. O sea, como soy capaz de dar cuenta también de la realidad estudiada, pues merezco, por lo tanto, la credibilidad, el prestigio y el reconocimiento, ¿no? Em, y por último, Laura sí que tiene muy en cuenta lo importante que es que los stakeholders, los diferentes actores implicados, se apropien de la evaluación, ¿no? Y con ello sean capaces también de hacer valer sus propios intereses, cada uno los que tenga y los que le corresponda. Pero sabe que no es habitual que las evaluaciones o los procesos de evaluación sean capaces de hacer partícipes del todo a todos los actores implicados, ¿no? A los beneficiarios, a, a todo el mundo, ¿no? Y para ella eso sería auténtica transparencia, ¿no? En la evaluación. Podemos decir que en Aproval estamos como un poco alineados con la mirada que en el grupo ha salido que podría tener Laura como evaluadora, ¿no? De lo que significa la transparencia. Y por último está José, bueno, al que yo llamaría sujeto de estudio, ¿no? Porque o sea, es un ciudadano, pero al final la ciudadanía, ¿cómo participa a día de hoy de la evaluación? Pues fundamentalmente como persona a la que en un momento dado le pasas
una encuesta, ¿no? Porque no terminan de estar en contacto con toda esta realidad y toda esta potencia explicativa que tiene la evaluación como disciplina, ¿no? Entonces, para José la transparencia es hablar en plata, ¿no? En el sentido de que primero su opinión sea tenida en cuenta, pero sea tenida en cuenta sin filtros, ¿no? Sin filtros que al final acaben por restarle realidad a lo que él ha contado, a lo que él ha respondido en las preguntas que se le han planteado, ¿no? Sin suavizarla y sin manipularla, porque como también ha salido en el primer grupo, pues es un poco suspicaz, tiene un poco ahí como cierta, no sé si cierta desafección, ¿no? Pero no siente que esté siendo tenido en cuenta por una razón fundamental, que es que él no es un experto, ¿no? Él no es un académico, él no es capaz de utilizar ese lenguaje rimbombante que a veces utilizamos desde la academia o desde la consultoría, etcétera. Em, y entonces, él no ve los resultados de la comunicación que está haciendo. A él siempre le van a preguntar, pero nunca nadie le va y le dice, bueno, mire usted, lo que nos ha contado nos ha servido para recabar esta información, para tomar esta serie de medidas. Entonces, para José la transparencia tiene que ver con que su opinión sea tenida en cuenta tal cual, como la plantea, sin ambajes y sin historias. Y por otro lado, con que los resultados le sean, o sea, le lleguen, ¿no? Que él sea consciente de que algo ha pasado con ese estudio que se ha llevado a cabo, algo ha pasado con esa evaluación. Entonces, bueno, nosotros en el grupo lo hemos enfocado un poco de otra manera, no nos ha surgido reflexionar sobre qué le pedirían José, Laura o Carmen a los actores del ecosistema, ¿no? Que aquí nos hemos presentado y hemos planteado, sino qué le pedirían un poco al resto de roles, ¿no? Entonces, José lo que le pediría es, como hemos dicho, tanto a las evaluadoras como a las comunitarias, que tengan en cuenta, verdaderamente en cuenta, el conocimiento no experto, tanto a la hora de recogerlo como a la hora de comunicar ese conocimiento a audiencias no expertas. Por su parte, Laura lo que le pediría sobre todo es a, a los... perdón, un segundo, perdón. Em, Como hemos dicho, ha salido mucho el tema de los donantes, ¿no? Lo que Carmen como comanditaria, pero también Laura como evaluadora, creemos que le pedirían, especialmente a los donantes, es que sean conscientes de qué es lo que están encargando y qué es lo que están pidiendo, ¿no? Que una evaluación tiene unos propósitos y tiene unos usos y no puede ser un simple checklist, ¿no? De, bueno, venga, esto está estudiado, esto está apoyado, esto está, ¿no? Entonces les pedirían ser conscientes de lo que están pidiendo, ¿no? De que lo que hemos dicho, ¿no? Poder formar a aquellos que encargan evaluaciones que en realidad en primer término no son las propias comanditarias, sino que son los donantes, ¿no? Que son los primeros que en su pliego y su convocatoria de subvenciones, si hablamos de la cooperación al desarrollo, etcétera, la evaluación de políticas no funciona exactamente igual, pero bueno, son los primeros que encargan la evaluación, pues que sean conscientes de para lo que sirve realmente, ¿no? Y que le dediquen la cantidad de recursos necesaria para que esa evaluación pueda cumplir con esos objetivos. Y esto es un poco lo que ha salido del tema transparencia, ¿no? Del segundo grupo. Vale, vamos ahora con el grupo online, ¿vale? Vale. Cuando quieras, Muy Margaret. bien. ¿Me escuchan? ¿Me ¿Quieres compartir? escuchan? Te escuchamos. Vale, vale, muy bien. Bueno, voy a resumir el grupo. Yo creo que la jornada ha sido muy larga, entonces había
el grupo online se centró en algunos elementos de los tres arquetipos que teníamos, ¿no? Entonces, voy a resumir un poquito los aportes para los tres. En la parte para el arquetipo de la comanditaria, creo que la mayor reflexión estuvo en lo que sería para ella el pensamiento evaluativo y la calidad en evaluación. Entonces, en cuanto al pensamiento evaluativo, se consideró que aquí en este caso, Carmen, para ella el pensamiento evaluativo está vinculado con que la evaluación es algo necesario, pero le supone una carga extra de trabajo. Más sin embargo, le ve también utilidad, pero se encuentra limitada por el tiempo. ¿Se escucha bien? Recorta un poco, estamos cambiando el sistema de audio por aquí. Ok. ¿Puedo hablar? ¿Puedes hablar más? ¿Se escucha mejor? Y ahora qué más decir. Sigue, por favor, sí. Vale, muy bien. Entonces les decía bueno, en definitiva para Laura ve interés en el tema de la evaluación, pero le supone una carga extra, ¿no? Y lógicamente pues le falta tiempo. Y en cuanto a la calidad de la evaluación, el grupo consideró que en este caso para Laura, eso estaba vinculado también con herramientas que le puedan ayudar a mejorar la calidad de las políticas y de las intervenciones que se realizan, de tal manera de que haya una mayor efectividad en las mismas y que se puedan realmente ver los logros y los resultados, ¿verdad? De las políticas. También aquí se consideró la importancia o sea, son importantes, se valora la importancia de los estándares para poder evaluar, pero también se corre el riesgo de poder desvirtuar el proceso. ¿En qué sentido? En que pueden ser se pueden constituir como en cajas o en límites que no permitan ver otras situaciones del contexto, ¿no? En el que la evaluación se pueda ir como adaptando. Y en el caso del rol como la evaluadora, nos hemos centrado mucho en la primera pregunta, la segunda no la hemos abordado, pero aquí en el caso de Laura, se consideró que en cuanto al pensamiento evaluativo, que es necesario, o sea, las evaluaciones deben de dedicar también tiempo para informar a los participantes de las evaluaciones y que lógicamente han estado involucrados para explicarles de qué se trata el proceso, ¿sí? Yo creo que esto también evita el caer en las situaciones en las que nuestro ciudadano, ¿verdad? Se encontraba situaciones en las que solamente le consultaban, le pedían información, pero luego no había ninguna devolución. Entonces, este tema del pensamiento evaluativo, decíamos que era importante considerar el que el desarrollo de las evaluaciones debería de estar también vinculado con el informar o el que las personas tuvieran claridad de qué se trata el proceso. Y eso también va a garantizar el uso de las evaluaciones, ¿sí? Una práctica que yo creo que coincidíamos quienes estábamos en el grupo, que puede ser buena, es la de conocer previo a iniciar una evaluación cuáles son los intereses evaluativos de cada uno de los actores que están participando de la misma. Y luego también aquí en el caso de Laura y por el contexto y las situaciones y las tensiones que tenía, es el hecho de que se requiere de tiempo, ¿sí? Se requiere de tiempo y presupuesto, no solamente para hacer la evaluación como tal, sino también para hacer las devoluciones de las evaluaciones, ¿sí? Pareciera que la evaluación finaliza con el informe, pero ese proceso que implica el devolver los resultados a los participantes, pues deberían de también de contemplarse, ¿no? Deberían contemplarse.
Y eso lógicamente permitiría solucionar las situaciones como en las que se encuentra Jorge, ¿verdad? Nuestro ciudadano, en el que pues solamente se ve utilizado en definitivas, ¿verdad? Porque él considera que al final se prioriza más lo cuantitativo que lo cualitativo, porque su opinión realmente no se ve expresada en los informes, ¿no? O sea, a veces ni conoce realmente el informe de la evaluación. Entonces se consulta en definitivas como requisito, pero esto no se refleja luego, las opiniones de los participantes no se reflejan luego en los informes, ¿sí? Yo creo que este sería como el resumen de lo que trabajamos en el grupo online, y también yo creo que fue un tiempo para pues, conocer experiencias y para pues, compartir, ¿verdad? Para compartir sobre todo las experiencias que se han tenido en evaluación. Muchas gracias. No sé si alguien del grupo online quiera complementar con algo, pero ha sido un poco lo que hablamos. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Sí. Es el espacio intersideral. Venga, Loreto. A ver, ¿por qué me tengo que hablar? ¿Por este? ¿Sabes? Ese está. Sí, sí, está. A ver, se ve bien. Pues un poco. Sí. Hola. A ver, ¿y esto lo Sí, esto es importante. Vale. Déjame, perdón, que se... Pero si es que Que, o sea, es verdad que nuestro grupo es la calidad, ¿vale? Y siempre a mí me cuesta mucho conceptualizar la calidad. Entonces, conforme iban hablando los otros grupos y viendo la dinámica, empezaba a pensar, vale, vamos a pensar en qué cuestiones faltan cuando uno de estos arquetipos dice que una evaluación no es de calidad. O sea, como pensar al contrario. En vez de pensar en los elementos que hacen falta para que una evaluación sea de calidad, que nos van a cuestionar estos arquetipos y nos van a decir, oye, es que esto no tiene calidad. Entonces, en este marco, hemos hecho como un perfil psicológico para contar a Loreto. Hemos hecho como un poco de perfil psicológico de cada arquetipo. O sea, intentando adentrarnos en sus conflictos internos también. Pero no, para nada. Y complementa, por favor. O sea, en realidad muchas de las ideas ya han salido. Realmente, ¿no? Yo creo que había muchas cosas. Entonces, en realidad también voy a intentar, pues eso, como ir más focalizando lo que no tanto, ¿no? Pero si nos vamos a nuestra comanditaria, ¿no? Lo tenemos dividido por comunitaria, evaluadora y ciudadanía, ¿no? Pues esto, ¿no? En términos de calidad, como decíais, hay cosas que han salido, pero veíamos que para ella tenía mucho que ver con la validación del programa. Y también veíamos como un sentimiento de autoprotección, ¿no? De protección de lo suyo, de su política, pues, de poder continuar con su proyecto y que no se le pusieran dudas, ¿no? Hablábamos también de que los informes fueran operativizables, ¿no? O sea, esto de que, vale, muy bien los informes, le interesa que sea robusto, pero en el fondo lo que le interesa sobre todo es que sea como eso, operativizable, claro y, ¿no? Correcto. Después, tienes que trabajar todo el rato, ¿sí? no. O sea, que como que un elemento que dice, vale, esto es de calidad, es que te vea trabajar todo el rato. Sí, verdad. Que vea que estás todo el rato haciendo cosas. Pero también la primera palabra. Sí, efectivamente, ¿no? Como en esta relación. Y que le comuniques como certezas, ¿no? O sea, que busca una comunicación de certezas. Pues eso, en esta validación también que decíamos, y de, no, o sea, de autoprotección y autorreafirmación, un poco, ¿no? Sí que veíamos que había como un conflicto interno entre lo de la mejora y la rendición de cuentas, ¿no? Porque al final muchas veces están constreñidos y limitados por la propia rendición de cuentas que no les permite a veces llevarlo hacia el plano de la mejora, como, o sea, o incluir mejoras que les gustan. Yo creo que así, ¿no? Para la primera pregunta. ¿O quieres que digo ya las respuestas? Vale. No, primero el plano de qué significa, ¿no? Y después pasamos a qué puede hacer cada uno. Claro, por eso que entonces continúo con el Eso resto, sí. ¿no? Vale.
Entonces, sobre el perfil de la evaluadora, voy a decir una frase que ha dicho José, ¿no? Que sobre la calidad, de cómo se de la calidad, que es que tus padres crean que lo has hecho bien. Pares. ¡Ah, tus padres! Tengo que Psicoanálisis para Algún tipo de nasal. Es que los padres sería muy difícil, mucho más difícil que tus No, padres. tenía sentido, para mí tenía sentido. Los padres y los iguales. Claro, es que claro, para mí tenía el sentido este no, y del reconocimiento, o sea que lo que tú, para ti la calidad también como evaluadora tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Desde lo que haces, ¿no? Y que ese es uno de los parámetros de... Pero bueno, que tus padres lo crean... no me está acordando. Creen que lo has hecho bien, ¿no? Tiene que ver con la rigurosidad también, ¿no? Con la robustez del proceso, ¿no? Entonces, también decíamos, bueno, es que luego, como hemos dicho, el reconocimiento y visibilidad me encajaba en los papeles, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pues que se reconozca el trabajo que has hecho, ¿no? Después decíamos que la calidad también tenía que ver con la libertad metodológica, entendido como que en el momento en el que tú tienes realmente esa libertad metodológica es cuando puedes realmente responder a la calidad, ¿no? O sea, cuando puedes prestar atención a ese factor, ¿no? Y también el responder bien a las preguntas, ¿no? Que es algo, no me acuerdo que habíamos dicho al respecto. Estaba relacionado con la libertad metodológica y... Para como adaptarlo a lo que mejor se... Sí, sabes que tiene calidad una evaluación que has hecho porque has respondido bien a las preguntas o de la mejor manera posible, también atendiendo a los métodos y las técnicas. Y con esto pasaríamos ya al perfil de ciudadanía, que ahí, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho, pues eso, es lo que hemos dicho, ¿no? Una inclusión mayor en todo el proceso de evaluación, o sea, que no solo sea un objeto de estudio, como decía antes, sino que realmente podamos incluirlos en todas las etapas de la evaluación. Como decía Fabi, pregúntame, tómame en serio y sigue contándome, ¿no? En plan de, bueno, primero, pues lo incluyen en todo. Ahí nos ha venido una reflexión de decir, para realmente incluir a las personas en la evaluación, deberíamos de incluirlas entonces realmente en la política pública. ¿En qué sentido? Que si tus conclusiones son para mejorar o para cambiar la política pública, pero no te incluyen en la política pública, o sea, en el fondo se convierte en un proceso de participación real en la política pública, no en la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, ahí había como esta ¿no? Unión. Y entonces, pues eso, decíamos lo de sentirte partícipes, por supuesto lo del lenguaje, que ya lo he dicho varias personas, ¿no? Que el lenguaje sea comprendido, o sea, que les interpele. Y de nuevo, decíais que exponga, o Margaret creo que decía ahora, que incluya las necesidades de la ciudadanía. Claro, para incluir las necesidades de la ciudadanía tiene que haber incluido, se tiene que haber incluido en todo el proceso, y si estás incluyendo sus necesidades, es porque ya están incluidos en la política pública, porque si no, ¿para qué yo voy a incluir en la evaluación si no los he incluido en la intervención? O sea, ¿no? Un poco que hay muchas pautas para el proyecto de participación que estamos ahora, Aldo. Son cosas. Too much, too much. Y, ¿qué más? Creo que nada más. La confianza y la escucha, ¿no? Ahí dónde está. Aquí. Vale. Necesitan confianza y necesitan escucha para que después... Sí, o sea, como que sean actores válidos, ¿no? Que siempre parece esto de no acaban de ser como actores muy válidos, no son como eso, son objeto de estudio, me quedo con lo que me interesa, pero como que no se les da realmente como agencia y validación de decir, oye, es importante lo que están diciendo, ¿no? Que siempre como su opinión está ahí un poco recada. Pasando a la segunda pregunta, sobre qué necesitan de él. Nosotros lo hemos manifestado mucho, o sea, lo hemos ¿no? encauzado mucho a qué necesita la comanditaria del resto y qué necesitan ellos de los otros y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita ella del resto? Sobre todo del equipo de evaluación, lo que necesita es un equipo, o sea, que el equipo de evaluación sea responsable, que tenga un conocimiento bueno, o sea, que sean rigurosos y que respondan al encargo. En ese sentido, y a las necesidades, ¿no? En ese sentido, incluso decíamos que podía ser, si fuéramos un modelo un poco utópico, ¿no? Se aprecia incluso una actitud crítica, es decir, puedes que como comandataria proponga algo que se está equivocando, entonces lo ideal sería que tuvieran una actitud crítica y dijera, oye, ¿qué es lo que estás planteando en ese sentido? ¿no? Eso sería como lo ideal, ¿no?
Y luego, por supuesto, que presenten acompañamiento y flexibilidad el equipo de evaluación. ¿Por qué? Porque a lo largo del encargo muchas veces se te ha olvidado algo y tienes que acabar añadiéndolo. Entonces, el equipo de evaluación tiene que ser como flexible para incluirlo, cambiar toda la matriz de necesidades, el cuestionario, no sé qué. Bueno, no sé cómo funciona en política pública, pero sí sé cómo funciona en el otro. Entonces, ¿no? Un poco esa flexibilidad. El equipo evaluador lo que necesita principalmente, hemos dicho mucho el tema de la confianza de la comandataria y la flexibilidad, ¿no? En el otro sentido de ellos son el equipo realmente técnico y aunque hemos tenido un debate interno de si todos tienen que estar formados, qué nivel de formación tienen que tener y tal, como que concluíamos un poco que al final o sea, el experto y el técnico no deja de ser el evaluador y la evaluadora, ¿no? Entonces, que tengan esa confianza y ese rol, ¿no? Un poco y ese reconocimiento. Entonces, ahí veíamos también que siempre tienen que recibir la información suficiente, ¿no? Y tiempo y recursos para poder desarrollarlo. Y de lo que necesitaban de la ciudadanía, es que, bueno, que también quisieran participar, o sea, dentro de que, por otra parte, necesitamos incluirles más, pero que también ellos quisieran participar de una forma sincera, ¿no? Vale, y por último la ciudadanía, que ya un poco lo habíamos dicho, lo que más necesitan es este tema de la comunicación, lenguaje, inclusión del resto y de la validación como gente, ¿no? Del resto, esto que decíamos de darles importancia, ¿no? No sé si me dejo algo, equipo test. Hemos puesto una transversal de todos con todos de transparentar las expectativas respecto a la evaluación. Y eso, ¿alguien del grupo quiere puntualizar? No, 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 perfecto. Fenomenal, pues nada, gracias. Ya. ¿Te parece cómo está divulgando? Es así como esto, como manera muy rápida. Esta es la parte 1 y esta es la parte 2. ¿Quieres irte directo a la parte 2 o te pongo la parte 2? A ver. Yo aquí te sostengo la parte 2. ¿Quieres? Yo te lo detengo, ¿eh? Hola y buenas tardes. Nuestro guía Abel ha tenido que ir a la estación de tren, entonces me ha pasado la palabra a mí. Mi nombre es José García y he escuchado con mucho interés todas estas conversaciones y las presentaciones y he oído muchas palabras que me gustan mucho. Yo creo que estas tres, pregúntame, tómame en serio. Sigue contándolo. Es un buen resumen de lo que son las condiciones dignas para una evaluación desde mi perspectiva. Condiciones dignas es el tema que nosotros sabemos. Em, lo que queremos como ciudadanos, como participantes en programas, es ser escuchado, ser respetado, entender lo que está pasando con nosotros en términos de esta evaluación y no molestarnos con palabrería como agencia, tener agencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiero es que me tomen en serio, que escuchen mis comentarios, que saben mi calendario, que no interrumpan el final de mi cosecha o lo que sea. Em, También quiero saber qué ha pasado con mi dinero. Yo también soy ciudadano y yo participando en el proyecto no quiere decir que estoy de acuerdo con todo. Yo quiero saber que ese dinero ha sido gastado efectivamente en mi comunidad. Em, Hablé en nuestro grupo sobre la experiencia de ser parte de un diálogo. Y un diálogo es muy divertido, pero me invitaron cada trimestre al diálogo en vez de buscar otras voces
interrumpieron nuestras fiestas patronales. Fiestas patronales. Tienen los evaluadores cuando vienen, tienen que tomar todo esto en cuenta. Entonces, eso es más o menos qué significa para nosotros condiciones dignas, lo que se necesita y las soluciones que nos escuchen. Y ahora paso la palabra a mi colega, creo que se llama Carmen de Toria. Carmen de Toria. Estamos hablando como... Como José. Claro. José. Vale. En primer lugar, desde la perspectiva de Carmen, de mí como comandatoria, queremos que las condiciones dignas de una evaluación son evaluaciones que hacen lo que necesito que hagan, que son Gente profesional, profesional, que respetan los tiempos que que cumplen con los tiempos. Y si yo digo en los términos de referencia que la evaluación debe ser 6 meses y resulta un año, ya es tarde para que yo tome decisiones con esa evidencia. También que respeten el presupuesto, que el equipo sea sólido, de evaluadores estables, que no cambien de personal y sin conflicto de intereses. Bueno, creo que eso es todo. Entonces paso la palabra a Laura, la evaluadora, como Dora, la exploradora. Tienes que cambiar el tono de voz. Sí, lo perdíamos más. estoy tomando clases de improvisación, tengo que lo que hablamos más en nuestro grupo era el hecho de necesidad de negociar los términos de referencia. Porque en cuanto a tiempos y en cuanto a costes, siempre hay brechas, siempre hay menos de lo que se necesita para hacer el trabajo, todo el trabajo que piden en los términos de referencia. Entonces hablamos de compartir nuestra experiencia, profesionalismo y referentes como el porcentaje que se debe incluir de monitoreo de evaluación en cada proyecto. Y decir, esto es lo que podemos hacer con lo que estás ofreciendo, si no, podemos agregar esta cantidad o estos días para luego tener una encuesta más desarrollada, más entrevistas, más tiempo con José García y sus compañeros. Proceso de negociación. Muy importante. Y siendo más profesional, siendo acreditados, las condiciones más dignas para nosotras son esa conducta profesional y de pares, no de donante dando dinero. Hola.
Ya no escuchamos. Vamos a consultar qué pasó, que ya no escuchamos ni vemos.